que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que lo que recibe, luego recibe. Bienvenidas, bienvenidos. Les invitamos, como dice en la pantalla, a presentarse, que ya estamos arrancando. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Bueno, ¿quieren que les parece, chicas, que nos vayamos presentando y vayamos empezando? Y en todo caso, se siguen presentando en el chat a medida que pueden y que van viendo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Acá estamos para empezar a trabajar en este taller sobre organización y arquitectura de aulas virtuales. Acá estamos presentes Dana, Karen, Celeste y yo, Bárbara, que somos del equipo de referentes tecnopedagógicos. Y la idea un poco hoy es trabajar, o sea, organizar el encuentro en dos momentos. Por un lado, contarles una serie de criterios y de posibilidades en torno a la organización de las aulas virtuales, y después, en un segundo momento, la idea es que puedan, a partir de una consigna de trabajo, puedan hacer una exploración y una reflexión, y después compartir, intercambiar un poquito en torno a esa observación que fueron haciendo, en dos entornos, digamos, en principio en un entorno que les vamos a dar como de muestra y en los propios entornos. Y después, igual más avanzado el encuentro, les vamos a pasar la consigna de trabajo. La idea ahora es que yo les voy a compartir pantalla, les voy a mostrar, como les decía, la presentación mientras vamos relatando. Ustedes pueden hacer algunas consultas, que puede ser que las trabajemos en el momento, y si no, que las dejemos para después de la presentación. Así que voy a compartir pantalla si las chicas me habilitan. A ver. Listo, Bar. Muy bien. Bueno. Cuéntenme si se ve. Se ve perfecto. Muy bien.
Ahí sí cambio, ¿se vio el cambio? También se ve el cambio. Bueno, para saber bien, porque tenía dos cosas abiertas y no sabía cuál estaba mostrando exactamente. Bueno, entonces vamos a empezar. La idea, como les decía, es pensar en esta idea de cómo puedo o de qué formas o qué posibilidades tengo para organizar el aula virtual, ¿sí? Tenemos en cuenta que estamos a poquitos días del comienzo de clases, que muchas y muchos de ustedes están como pensando y modificando y haciendo ajustes en el aula. La mayoría de las aulas ya están disponibles, y había otras que por ahí estaban pendientes, que en breve iban a estar disponibles. Entonces la idea es que lo que nosotras veamos acá, lo que nosotros y nosotras veamos acá, puedan después trasladarlo y llevarlo a sus entornos y sus propuestas. Entonces, antes que nada, bueno, un poco las palabras clave que organizan este encuentro son la idea de aula virtual, de ambiente de aprendizaje, de diseño, de planificación, de navegabilidad, de organización, de comunicabilidad y de interacción, ¿sí? Es decir, estas son como las palabras que de alguna forma organizan las ideas, ¿sí?, que vamos a trabajar en este encuentro. Por otra parte, lo primero que los vamos a invitar a pensar es en qué estamos pensando cuando pensamos en un aula virtual, ¿sí? Es importante un poco para poder leer todas estas sugerencias y estos criterios posibles de organización de aula a la luz de cómo pensamos un entorno virtual. Por un lado, nosotros podemos pensarlo como una serie de disponibilidades de materiales y recursos, ¿sí? Pero en realidad el aula virtual nunca es o nunca se sugiere que sea solamente eso, ¿sí? Sino también que sea, de alguna forma, que sea o que es, de hecho, ¿no? Más allá de nuestras voluntades, siempre un aula virtual es de alguna forma un relato, ¿no? Un relato de nuestra propuesta. Es una propuesta en sí misma didáctico-pedagógica. El entorno, ¿sí?, lo podemos pensar como un territorio de encuentro y no solo como un espacio mero de consumo, ¿no?, de descarga de materiales y de disponibilidad de materiales, que también es en lo que vamos a trabajar fuertemente en relación a cómo disponemos esos materiales, cómo los organizamos, cómo los hacemos visibles, ¿sí? Porque en realidad hay una relación entre la forma en que disponemos esos materiales y el aula como un espacio, como un entorno de aprendizaje, como un entorno donde los estudiantes y las estudiantes pueden ubicarse, saber dónde están, saber qué está pasando, qué tienen que leer a cada momento, ¿sí? Es también un soporte para los aprendizajes, en esta línea de no pensar el aula virtual solo como un espacio de disponibilidades, ¿no?, de una serie de accesos y de matriculaciones y de una serie de materiales, sino como un espacio donde los aprendizajes ocurren, ¿sí?, más allá de y con, digamos, espacios sincrónicos y espacios asincrónicos, ¿sí?, de trabajo. Es, en definitiva, pensado de esta forma, un ambiente de aprendizaje, ¿sí? Ahora, ¿qué cuestiones de las que vamos a ver acá, digamos, favorecen un poco la idea de ambiente de aprendizaje? En torno al diseño del aula virtual, nosotros podemos pensar al aula como una especie de programa en movimiento, ¿no? Nosotros tenemos un programa de la materia, que es el que organiza los temas, ¿sí?, el que determina cuáles son los objetivos pedagógicos de la propuesta, ¿sí? Y digamos, y el diseño del entorno tiene que ser producto de alguna forma del diálogo entre ese programa y un cronograma, ¿no? Una organización de fechas, una cierta cronología, y de esa articulación entre esos dos documentos, que no son ni más ni menos que la planificación de mi propuesta, tiene que surgir el diseño del aula virtual, ¿sí? Es decir, tiene que haber un diálogo y tiene que haber un despliegue de esa articulación entre programa y cronograma en el diseño de mi entorno. Bueno, ¿qué dimensiones puntualmente vamos a ver en este espacio? Porque tengamos en cuenta que cuando pensamos en un aula virtual podemos pensar en muchísimas dimensiones. Nosotras estamos pensando en contarles algunas dimensiones, enfocarnos en algunas dimensiones de cara sobre todo a esta primer capa que tiene que ver con el diseño del entorno virtual, que es la comunicabilidad y la organización, ¿sí? De cara al comienzo de clases, pensar como en esa primer capa. De alguna forma, las dimensiones con las que vamos a trabajar o en las que nos vamos a apoyar para este encuentro son la dimensión de la comunicación, la dimensión de la organización, la de la interacción,
la de la estética, que un poco atraviesa de alguna forma todas estas dimensiones, y que todas ellas deben tener como lugar común, como foco común, la dimensión pedagógica. Bueno, entonces, seguimos pensando, ¿qué entra en juego en el diseño de la propuesta de mi entorno? ¿Sí? El proceso de planificación de la propuesta, ¿sí? La articulación, como decíamos, entre programa y cronograma, la definición de la arquitectura de mi aula virtual. Ahora vamos a ver qué cosas o qué elementos entran en juego en esta idea de arquitectura del aula. ¿Por qué hablamos de arquitectura? Los tipos de recorrido que yo pienso, ¿sí? Que los tengo que pensar, ¿no? O sea, que pueden ser, digamos, más clásicos, más habituales, se pueden despegar, pueden proponer alguna otra cosa, pero los tengo que pensar, ¿no? ¿Cómo organizo mi propuesta? ¿Cuáles son las unidades con las cuales yo organizo mi propuesta? Y todas estas cuestiones, ¿sí? Son posibles de alguna forma gracias a la plasticidad del aula, ¿sí? Porque si bien el Moodle, esta plataforma con la que trabajamos, tiene como una serie de cajas de alguna forma, esas cajas son absolutamente versátiles y tienen que responder al diseño de la propuesta tal como la estoy pensando, ¿sí? Bueno, en torno a la comunicación de la propuesta, ¿sí? A la estructura y a los contenidos de la propuesta que venimos pensando, hay algunas decisiones que podemos organizar en tres aspectos. Una, a la estructura del entorno. Otra, a los modos de disponer los materiales. Y otra, a la presentación de la propuesta y de las clases. Entonces vamos de alguna manera en este encuentro a ir desmenuzando estos tres aspectos. En relación a la estructura del aula virtual y metiéndonos como de lleno en los elementos con los que trabajamos en este aula virtual, en este entorno, ¿sí? Que decíamos que es una plataforma de software libre que se llama plataforma Moodle, y que las aulas virtuales tienen una serie de posibilidades que tienen que ver con la arquitectura de esta herramienta, ¿sí? Que nos permiten pensar en estas cuestiones que estamos viendo en este momento. En relación a la estructura del aula virtual, los elementos del aula que favorecen la organización de la propuesta, que determinan de alguna forma la organización de la propuesta, podemos enfocarlos en las pestañas, ¿sí? Que son, acá en la imagen, espero que se llegue a ver bien, que son, digamos, las distintas unidades de contenido, ¿sí? En las que yo decido organizar mi aula. Y ahí es donde estoy pensando en la estructura, ¿no? Y en la arquitectura del aula. ¿Qué espacios tiene el aula? ¿Cómo los llamo? ¿Cómo los nombro? ¿Y cómo los organizo? ¿Cómo los divido? ¿Sí? Eso en relación con las pestañas, que es un elemento fundamental a la hora de definir la arquitectura de mi aula virtual. Y la otra cuestión son organizadores gráficos, ¿sí? Y acá, a ver, nosotros trabajamos en conjunto, somos parte, digamos, hay distintos como recursos, distintas áreas de trabajo que forman parte del mismo esquema de trabajo. El CEPREA es un centro que produce materiales, ¿sí? Multimediales, digamos, para acompañar los contenidos de las aulas y la producción de las propuestas didácticas en las aulas virtuales. Una de esas producciones que el CEPREA hace, ¿sí? Pone a disposición de los equipos docentes, son lo que llamamos organizadores gráficos o etiquetas, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de materiales importantes para la cursada y espacio de consultas, que son etiquetas que están diseñadas exclusivamente para las materias del Instituto de Educación. Ahora vamos a ver que no son las únicas posibles, que se puede pensar en otro tipo de etiquetas, pero a priori están estas etiquetas disponibles para organizar los espacios y los materiales de las aulas. En relación a las pestañas, ¿sí? Concentrándonos, habíamos visto pestañas y organizadores gráficos, las pestañas para estructurar el aula, los organizadores gráficos para organizar los materiales al interior de las pestañas y de las portadas de las pestañas, ¿no? En relación a los tipos de arquitectura y de estructura con los que yo puedo pensar mi aula virtual, podemos pensar en las pestañas por clase o pestañas por unidad, que son de alguna forma los tipos de organización más utilizados, ¿sí? Las pestañas por contenido común o comisión y las pestañas por trayecto y subpestañas. Vamos a ver cada una de estas. Lo que sí es importante decir acá es,
hay algunas materias, digo, para que después cada profe pueda pensarlo en función de su propia materia, ¿no? Hay materias que tienen una comisión, hay materias que tienen muchas comisiones, hay materias que tienen una sola comisión. Entonces, la arquitectura de mi aula tiene también que ver con esto, ¿sí? Yo puedo trabajar con una unidad, una pestaña por unidad, y después tener una pestaña por comisión, y en las pestañas por unidad colocar todos los materiales que son comunes a todas las comisiones, y después trabajar o las actividades o los enlaces de encuentro sincrónico. Aquello que sea separado por comisión lo puedo disponer en la pestaña de la comisión, y el resto lo puedo poner en pestañas comunes. Ahora, ese contenido común lo puedo organizar en una misma unidad, ¿sí? O lo puedo organizar por clase. En general estamos trabajando más con la organización por unidad. Digo esto y ahora seguimos, porque una cosa que quizás no es muy favorecedora es para la navegabilidad del aula, es trabajar con todos los contenidos comunes en una sola pestaña, ¿sí? Es decir, todas las clases, todas las unidades, todos los contenidos en una sola pestaña, y después trabajar con pestañas por comisión. Porque muchos de nuestros estudiantes navegan las aulas con dispositivos móviles, sobre todo con celulares, y se hace como inabordable la navegación si yo pongo todos los contenidos en una sola pestaña, porque tienen que scrollear, digamos, que ir mucho hacia abajo, y eso no favorece la navegabilidad. Entonces ahora vamos a ver estos tipos de organización y de arquitectura puntualmente. Acá estamos viendo un ejemplo de lo que sería una organización de aula por pestaña, por unidad o por clase, ¿sí? En el caso de arriba por unidad, en el caso de abajo, en el caso de arriba por clase, en el caso de abajo por unidad, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, en el caso de la unidad, el recurso, la estrategia que está mostrando ahí, lo que hace es disponer en una unidad y entre paréntesis, ¿sí? Poner cuántas clases abarca esa unidad, ¿sí? Hay distintos recursos que yo puedo usar como orientadores, porque yo de una unidad que tengo, ¿cuál es la información fundamental de una unidad? El tema de la unidad, o sea, cómo llamo, cómo menciono esa unidad, la cantidad de clases, ¿no? La cronología y las unidades que incluye esa unidad mayor. Entonces ahí yo puedo decidir que en la pestaña pongo el número de unidad y entre paréntesis la cantidad de clases que abarca, y adentro de la pestaña puedo poner el título, ya con otra jerarquía, ¿no? El título de la unidad. A veces se puede poner el título de la unidad en la pestaña, en el nombre de la pestaña, pero suele extenderse mucho y queda a veces medio raro que la pestaña ocupe tanto tiempo, tanto espacio. Entonces, después tenemos, como decíamos antes, pestañas, la posibilidad de poner pestañas de contenidos comunes y pestañas por comisión. Acá en este ejemplo, las clases y los materiales de trabajo están todos en la misma pestaña, que es un poco lo que comentábamos que puede ser un poco engorroso para la navegabilidad. Y hay una pestaña, ¿sí?, por comisión. Entonces, ¿qué pongo yo en la pestaña por comisión y qué pongo en la pestaña de materiales comunes por unidad? Es algo a definir, ¿sí? Depende mucho de la dinámica de trabajo, de cuánto trabajan en común cada comisión, qué cosas quiero poner a disposición, si son solamente clases grabadas, si las actividades varían por comisión, entonces quiero ponerlas en la pestaña por comisión. Estas no son decisiones, digo, no son recetas cerradas, por supuesto, tienen que ver, o sea, lo importante es que podamos conocer las posibilidades para que después, en función de la lógica y la dinámica de trabajo de cada materia, podamos decidir cómo queremos organizar nuestra propuesta. Después están las subpestañas, ¿sí? Que son, que son pestañas dentro de las pestañas, ¿sí? Acá en este ejemplo, ¿sí?, que es un ejemplo donde la arquitectura del aula está organizada en trayectos, no ya en unidades, ¿sí?, que pueden pensarse como similares, ¿no? Pero acá se las nombra como trayectos. Dentro del trayecto 5, fíjense que abajo en el mismo color hay una serie de pestañas que están dentro de esa pestaña trayecto 5. Acá también se puede pensar, supongamos que yo tengo una unidad 1 y tiene 3 clases, y yo en vez de poner en la unidad 1, en la pestaña de la unidad 1, todos los materiales de las 3 clases de esa unidad, quiero organizar subpestañas y que cuando ingresen a la unidad 1 puedan ingresar dentro de esa pestaña a la subpestaña clase 1, la subpestaña clase 2, la subpestaña clase 3, ¿sí?
Esas son como posibilidades y a eso refiere esta idea de desagregar en nuevas páginas de clases o de temas un tema mayor, digamos, ¿no? Una unidad de temática más grande, más abarcativa. Bueno, como anticipaba antes con la diapositiva, hay, también se pueden pensar otros tipos de secuencias, ¿sí? Cuando yo nombro las pestañas, cuando organizo mi propuesta a través del elemento de las pestañas, puedo también elegir otro tipo de organizaciones y de narrativas, ¿sí? Acá estamos viendo un ejemplo que está ligado a la idea de trayecto, ¿sí? De alguna forma, lo que un poco viene a decir esto es que las pestañas pueden funcionar como soporte del recorrido, ¿sí? No solamente pensarlo como, bueno, las pestañas me permiten a mí poner acá, no solamente una cuestión de colocar cosas, sino de pensar el aula virtual como un entorno que está diseñado a partir de un relato. Aunque yo piense en unidades, también estoy construyendo un relato. Entonces, de alguna forma, lo importante es poder pensar que estos elementos que parecen elementos técnicos, ¿sí? Son elementos que me habilitan a mí a elegir de qué forma quiero narrar mi propuesta, organizar, contar y mostrar mi propuesta. Entre las distintas secuencias con las que yo puedo pensar, las distintas narrativas con las que yo puedo pensar y diseñar mi aula, está también la idea de las clases como desafíos, ¿sí? Acá, por ejemplo, se muestra una propuesta donde los recorridos están ligados justamente a una secuencia de desafíos, o itinerarios, o incluso trayectos diversificados, ¿sí? Donde yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, en vez de trabajar por unidades, que son todas obligatorias porque son parte del programa, yo podría desmenuzar mi programa de la materia en una serie de trayectos donde no todos los trayectos son obligatorios, donde yo puedo dar a elegir al estudiante qué trayecto quiere transitar, ¿sí? A esto nos referimos con la idea de trayectos diversificados, y en este caso, fíjense que esta propuesta está organizada en misiones, ¿sí? Donde cada misión tiene una serie de clases dentro y una serie de desafíos por cumplir. Acá tenemos otro tipo de narrativa, ¿sí? Que es cuando pensamos a la secuencia de clases o de unidades, ¿sí? Como postas, ¿no? Las ligamos a las postas, es decir, cuando los materiales se habilitan una vez que se recorrieron materiales anteriores o una vez que se realizaron actividades anteriores. Esto que les estoy contando en realidad tiene que ver con una posibilidad que tiene este aula, ¿sí? Que justamente permite esto, ¿no? Permite el docente, la docente puede decidir, bueno, para que puedan realizar esta actividad o para que puedan ver este material, tienen que haber primero visto este otro material. Eso a veces es una cuestión dada, porque yo publico una unidad y después recién publico la otra cuando se terminó de transitar esa unidad. Uno podría decir, bueno, esto es así. Bueno, lo que pasa es que a veces cuando yo quiero ligar la propuesta a una secuencia más gamificada, como se dice ahora, no más ligada como a juegos o a desafíos, puedo transparentar esto, o sea, puedo realmente hacerlo literalmente así para que él y la estudiante tenga realmente, incluso en el mismo relato puedo decirlo, ¿no? Si yo pienso en misiones, digo, bueno, para poder llegar a la misión 2 tenés que transitar la misión 1. Entonces, de alguna forma, la plataforma y las aulas virtuales tienen esa posibilidad. Todo esto que les estamos contando tiene una explicación de cómo se hace. Pero acá lo que más nos interesa es que ustedes sepan qué es lo que se puede hacer, de qué formas pueden ver y pensar sus propuestas, y después va a haber espacios que nosotros vamos a brindar para que ustedes acerquen sus dudas, si quieren decir, bueno, quiero ir por acá, quiero ir por allá. De hecho, mañana vamos a hacer un encuentro que está destinado a quienes vinieron al taller de hoy y quienes vinieron al taller que hicimos antes de las vacaciones, que fue más o menos el mismo, digamos, como para que acerquen mañana cuáles son las inquietudes concretas o qué cosas estuvieron pensando y quieren realizar y los podamos ayudar a traducirlas en el aula virtual. Bueno, por último, otra de las narrativas posibles es pensar las clases como historias, ¿no? Y acá, bueno, cada uno puede poner en juego su imaginación y su propuesta, ¿no? Y el contenido de la propuesta. El otro punto que habíamos anticipado
al principio, era, y que hace a la comunicabilidad y a la organización del aula, se trata de la disposición y la organización de los materiales, ¿sí? Acá nosotros, lo que les decíamos, contamos con etiquetas, con organizadores visuales que incluso ya están diseñados. Después en un mail posterior al taller les vamos a compartir estos elementos en un mail para que los tengan a mano, ¿sí? Hay entonces una serie de etiquetas y organizadores gráficos, pero también se puede disponer de etiquetas temáticas, y acá es donde también entra en juego el CEPREA como espacio de producción de materiales. Nosotros lo que hacemos es trabajar articuladamente para que el CEPREA nos ayude a pensar, ¿sí? Y ayude a pensar a los equipos docentes con nuestra intermediación, qué otro tipo de gráfica se puede crear en función de la propuesta que yo estoy pensando para mi aula. Fíjense acá, hay una etiqueta temática, ¿sí? Que, digamos, simula el Pac-Man, ¿no? El juego electrónico de Pac-Man. Entonces, digo, esto es un ejemplo de cómo las etiquetas pueden ser etiquetas más ligadas a, bueno, a la idea de la clase, digamos, o puede estar ligada a otras narrativas de estas que veníamos pensando. Entonces, ¿qué materiales yo puedo organizar con las etiquetas? Las lecturas, las actividades, los materiales complementarios, los documentos de la materia. Es decir, de alguna forma, con estas etiquetas yo oriento, ubico a los estudiantes. ¿Qué tipo de materiales hay debajo de esas etiquetas? ¿Qué materiales estoy listando debajo de esa etiqueta? Entonces, todas estas cuestiones hacen a la comunicabilidad del aula y de la propuesta en general, ¿no? Bueno, ¿qué criterios podemos usar, podemos tener a mano para orientar o para potenciar el recorrido de los estudiantes y de las estudiantes? Por un lado, tratar de básicamente pensar en una línea estética del entorno, ¿sí? Es decir, si yo trabajo con varias comisiones, por ejemplo, ¿sí? Y si tengo pestañas comunes y pestañas por comisión, es sugerible que trabajen con la misma gráfica, con las mismas etiquetas, tanto para lo que es la pestaña de comisión como para lo que son las pestañas comunes. Aún si trabajamos con equipos, con varios profes, está bueno ponerse de acuerdo para que el estudiante vaya a una pestaña y vea que la organización de materiales, como que alivia un poco, uno se puede apoyar, ¿no? Ah, bueno, acá está la etiqueta con las clases, con los materiales. Voy al espacio de mi comisión y veo, ah, bueno, acá también está. Entonces, de alguna forma no hay un esfuerzo interpretativo cada vez que cambio de pestaña, sino que yo puedo más o menos interpretar con el mismo hilo la organización y la disposición de la propuesta. Cuidar la proporción entre imágenes, materiales y etiquetas, ¿sí? Esto también es importante. Este aula, cuando yo incluyo una etiqueta, una imagen o lo que sea, me permite elegir el tamaño. Entonces ahí también hay algo de la jerarquización de los materiales. Si yo pongo la clase 1 y después le pongo una imagen abajo y la imagen es más grande que la etiqueta de la clase, de alguna forma estoy desaprovechando un poco la jerarquía de esos elementos gráficos, ¿sí? El lugar que tiene y el papel que cumple cada uno en la organización interna de los materiales. Moverse con un mismo universo de colores, ¿sí? Esto es, bueno, si yo tengo una imagen de referencia de la materia, bueno, por ahí puedo elegir etiquetas que tomen alguno de los colores centrales de esa imagen de referencia, ¿no? Digo, un ejemplo, pero en general para todo, tratar de trabajar con una paleta de colores, ¿sí? Esto también es algo en lo que puede intervenir el CEPREA si se necesita, contamos con ese espacio para eso. Bueno, y lo que decía antes, también está la posibilidad de trabajar con etiquetas temáticas. Bueno, acá hay una presentación del CEPREA, que es un video, que no es la idea que lo miremos ahora, pero sí que sepan que está. Cuando nosotras cuando terminemos todos y todas este encuentro, les vamos a enviar un mail con esta presentación y ahí van a poder acceder al video y verlo con tranquilidad. Bueno, en relación a los contenidos de las clases y las unidades, seguimos con esta idea de la disposición de los materiales, ¿no? Hay una cosa muy importante que tiene que ver con, o sea, digamos, si bien las aulas virtuales y los entornos virtuales ya existen hace tiempo y los venimos utilizando, estamos profundizando nuestro conocimiento y nuestros conocimientos sobre cómo utilizar estos espacios. Una tendencia, algo que suele ocurrir mucho, es que como yo tengo una portada, llamémosle que la portada es cualquier pestaña en la que yo estoy del aula, eso que yo tengo a la primera vista, ¿no?
Eso es una primera capa del aula, pero el aula tiene muchas capas, porque si yo pongo un link a un contenido, yo cliqueo ese contenido y me estoy metiendo en una segunda capa de contenido. A veces, con el afán de que nuestros estudiantes vean todos los contenidos que nos parecen importantes, tendemos a poner mucha información en la portada. Y esto, una vez más, por un lado no favorece la navegabilidad. Y por otra parte, no me permite a mí jerarquizar, ¿no? ¿Qué cosas quiero que vean de entrada? ¿Qué cosas quiero que cliquen y las vean en una segunda capa de información y de contenido? Entonces, es importante en este sentido poder regular el caudal de textos e imágenes presentes en la portada de la clase, ¿sí? Yo cuando quiero subir un contenido en una segunda capa puedo usar la página de Moodle, puedo usar un PDF, puedo usar cualquier contenido que me implique ingresar a otro material y poder visualizarlo. Y utilizar los mismos organizadores gráficos para los distintos recursos. ¿Sí? Esto es, si elijo una etiqueta verde, bueno, pongamos que tengo recursos complementarios y lecturas. Bueno, elijo la misma línea estética, la misma gráfica, para poner, para, digamos, anticipar los materiales, ¿sí? Los distintos materiales. Bueno, estas cuestiones también que estamos viendo de la visibilidad de los materiales, de cómo los puede ver el estudiante, cómo favorecemos un poco la vista de nuestros entornos, esto lo pueden ver a través de una posibilidad que después Karen les va a mostrar antes de pasar al ejercicio que les proponemos, que es ver el aula desde los ojos del estudiante, ¿sí? Es decir, nos permite comprobar qué materiales están visibles y cuáles están ocultos, ver el aula despejada, porque también a veces yo estoy trabajando en algún material y lo tengo oculto, pero cuando estoy viendo el aula lo veo y no sé si, ya me pierdo en qué ve el estudiante y qué no ve, ¿sí? Y de alguna forma nos permite confirmar la claridad en la disposición de la clase. Entonces, arriba en el perfil van a ver, igual esto se los va a mostrar Karen después, hay una opción que es ver el aula como desde el rol de estudiante. Bueno, un poco con estas cuestiones que hablábamos de cómo disponer los materiales, tiene que ver también con la idea de que la página de la clase, ¿sí? O sea, la página de la portada, de la unidad o del contenido que fuese, eso que se ve a primera vista, se trate más de una puerta de acceso a los materiales, donde yo elijo quizás, bueno, hay un video que me interesa que lo vean apenas entran y que lo tengan ahí, buenísimo. Pero después, ¿qué materiales los pongo como una segunda capa de información para que cliquen para verlos? ¿No? Es decir, que la portada sea más una puerta de acceso que la clase en sí misma o que la unidad en sí misma, ¿sí? Otra sugerencia que les hacemos en torno a la disposición de los materiales es crear puentes entre los textos y la propuesta, ¿sí? Ahí, cuando yo cuando yo pongo un material a disposición, pongamos que subo un archivo, ¿sí? Siempre hay una cajita que dice descripción del recurso, donde yo puedo ahí decir algo en relación a cuál es el papel de ese recurso dentro de la propuesta. Entonces ahí de alguna forma estoy dándole presencia al programa, al objetivo pedagógico, ¿sí? En la disposición de ese material. Entonces, puedo explicitar el sentido de ese material en la propuesta, puedo incluir el contexto de producción, es decir, en qué momento fue producido, cuáles eran las preocupaciones de la época en la que fue escrito, ligar el texto a la secuencia de la clase o la unidad, ¿sí? Es decir, lo tienen que leer antes de tal actividad, ubicarlos en ese sentido, ¿no? En relación a la secuencia de la clase. Esa es otra estrategia que es interesante y que permite no solamente poner a disposición un material, sino que de alguna forma ese material esté acompañado por la voz del docente. Acá hay un ejemplo de eso, ¿sí? Acá hay materiales y debajo de cada material una serie de textos breves que anticipan, ¿sí? Y le dan transparentan el sentido de ese recurso y de ese material en la propuesta. Bueno, en relación a el último punto que tiene que ver con la forma en que damos a conocer, en que disponemos la propuesta, tiene que ver con la presentación de la propuesta, ¿sí? ¿Qué elementos o lenguajes puedo combinar para presentar, bueno, en realidad la materia o los temas, ¿sí?
en la portada de la materia, ¿sí? Como primer medida puedo elegir contar la propuesta, lo mismo con las unidades temáticas. ¿Qué elementos, qué lenguajes tengo yo para hacer eso? Cuento con audio, cuento con video, cuento con texto, cuento con infografías. Ahí una vez más yo puedo directamente trabajar desde el editor de Moodle, que tiene como unos iconitos para, para crear este tipo de lenguajes, o puedo incluir una vez más el trabajo del CEPREA pidiéndole, poniendo en común mi necesidad para que el CEPREA nos aconseje, nos sugiera qué materiales se pueden producir para presentar la propuesta o la unidad temática. Acá hay unos ejemplos, ¿sí? Acá tenemos una imagen, una presentación de una propuesta acompañada de una imagen y un audio, ¿sí? Este es un ejemplo posible. Acá hay una herramienta, un material interactivo, ¿sí? Que acompaña la presentación textual de la propuesta. ¿Sí? Estos son algunos ejemplos dentro de los que mencionábamos para que los podamos visualizar. Y después vamos a pasar rapidito por el tema de la interacción, pero que no es un tema menor. ¿Cuáles son los canales de comunicación y los criterios de uso que tenemos para esos canales de comunicación en el aula virtual? ¿Sí? Contamos con un elemento que es el foro de avisos, una cartelera, que en realidad la cartelera es más de producción del docente y de la docente, un correo del aula, ¿sí? O el espacio de participantes para tener una comunicación personal con los estudiantes y las estudiantes. ¿Cómo puedo combinar estos espacios y recursos? Por un lado tengo el foro de avisos, ¿sí? Que incluso en la solapa presentación, para que sepan los estudiantes y las estudiantes que ahí tengo ese espacio de comunicación, puedo incluso llamarlo presentación barra avisos, ¿sí? Cosa de que ellos puedan saber que ahí va a haber información relevante. Puedo también agregar una cartelera, es decir, cada vez que pongo un mensaje nuevo actualizo en esa misma portada el último mensaje que puse por avisos. Tienen que tener en cuenta que el foro de avisos sale todos los días a las 5 de la tarde, ¿sí? Entonces, si yo quiero mandar algo para ese mismo día o para, digamos, si ya pasó la hora, no me conviene usar el foro de avisos, me conviene usar otra vía de comunicación. O usar el foro de avisos, pero que sepan que cada vez que ingresan al aula tienen que pasar por el foro de avisos. Esa es una sugerencia que nosotros le podemos hacer a nuestros estudiantes. Bueno, por último, en relación a la comunicación, habíamos dicho que por un lado está el foro de avisos, que es un foro unidireccional. Yo le escribo a mis estudiantes, reciben en sus mails una vez por día un resumen de todos los foros de las aulas en las que están matriculados y matriculadas, pero ese mensaje va para todos el mismo mensaje, ¿sí? Y lo reciben, como les decía, una vez por día. Para que yo pueda tener una comunicación personal con todos y todas o con uno solo, ¿sí? Tengo el espacio participantes. Desde la lista de participantes yo puedo elegir, seleccionar a todos y elegir la opción de que a esos usuarios, a esos alumnos y alumnas, les envío un mensaje, redactar un mensaje. Entonces redacto el mensaje y ese mensaje van a recibirlo inmediatamente en sus mails, les llega a sus mails, a las notificaciones de sus mails, más rápido que el foro de avisos. Pero tengan en cuenta que el iconito de correo que figura en el aula virtual, cuando ustedes ingresan desde ahí, no pueden enviar más que a 100 estudiantes ese mensaje. Pero si lo hacen desde la lista de participantes, seleccionando a todos y todas las estudiantes, ahí sí lo pueden mandar a todos aunque sean más de 100, ¿sí? Todas estas cuestiones igual nos las pueden consultar en algún momento. Ahora vamos a dejar de compartir pantalla. Bueno, ahí Celes, no sé si hay preguntas, si querés abrir el intercambio de preguntas. Buenas, ¿cómo andan? Eso, les quedó algo para compartir. Igual ahora vamos a tener un espacio para seguir trabajando sobre sus aulas, donde también van a poder, pero si quieren ahora sobre esto que acabamos de ver, pueden tomar la palabra. Ahí está Mauricio que dice, no entiendo la diferencia entre copia oculta, con copia y con copia oculta cuando mando un correo. Ok. Bueno, ahí no sé si
Yo, si quieren, te puedo decir, con copia es que vos le estás mandando a alguien que está en el para, y con copia es a quienes otras personas también querés que vean ese mail. Pero si esas personas las pones con copia oculta, nadie, o sea, nadie va a ver que están esos destinatarios en ese mail. Digamos, si están todos en doble C, o sea, con copia, todos saben quiénes están copiados en ese mail. Pero si pones con copia oculta, al destinatario que está en el para no sabe que hay otra gente mirando. En general, cuando uno manda a listas muy grandes, se pone un destinatario en el para y se pone a todo el resto con copia oculta para que las respuestas no le lleguen a todo el mundo. Porque también pasa eso, que cuando ponen responder al mail, si estaban todos en CC con copia, les llega a toda la respuesta. Pero si están en copia oculta, le llega solo al destinatario que dice en el para o en el que envió el mensaje, digamos. No sé si quedó claro. Podés volver a preguntarnos. Buenísima, dice. ¿Alguien más? Dale, Noelia. Hola, ¿cómo están? Bueno, como les contaba en el chat, este próximo cuatrimestre voy a dar una materia, una UR, y bueno, estoy como solita con el armado de ese aula, así que la verdad que mi intención es, con esta materia, es que el aula sea como lo más simple posible para los estudiantes, en el sentido de la navegación sobre todo, ¿no? Y bueno, son dos comisiones y un poco mi duda venía como por ese lado. Digo, cómo organizar la arquitectura del aula en función de estas dos comisiones, que entiendo que van a ser además muy numerosas. Y en principio lo había pensado como que haya una pestaña por cada comisión, y una pestaña de presentación, una pestaña por cada comisión y una pestaña con el material bibliográfico y con los recursos. Un poco, digamos, para que sea simple para ellos y también para mí, para no confundir después la interacción con los estudiantes, digamos, dentro de, si estuvieran todos en una misma pestaña. Pero me pareció interesante lo que planteaban de las subpestañas, sobre todo por la pestaña de bibliografía, porque al principio obviamente era una pestaña de bibliografía y ahora tiene como bibliografía, recursos, consejos, tutoriales, y pensaba en esto que decían también de la extensión, que quizás uno armándolo en la compu parece que es súper claro, pero es cierto que tal vez desde el celu, digamos, eso que en la compu se ve tal vez en una pantalla y media, en el celu sea un montón. No, y mi pregunta era eso, si las subpestañas no complejizan ahí la navegación, no sé. Sí, mira, varias cosas, Noelia. Primero que nada, yo hoy estuve en tu aula porque estoy trabajando con Mónica en las materias UNAUR. En algunas materias UNAUR estamos trabajando como en las arquitecturas de las aulas, y puntualmente, bueno, vimos y sabía que vos tenías como mucho manejo del entorno, y se nota, porque ahí estaba como, se veía muy bien y muy organizado el material. Eso por un lado, así que nada, me encantaron las etiquetas, o sea, está buena. Después en otra presentación las tomamos de ejemplo para mostrarlas. Mira, en torno a esto que decís, varias cosas, ¿sí? Y acá ya entra el terreno de las sugerencias y de las miradas personales. Por un lado, a ver, en relación a organizar en comisiones, sí, esto, digamos, como vos decís, sobre todo si son numerosas y demás. Ahora, ¿qué cosas pongo en la comisión y qué cosas pongo en los espacios comunes? Es una decisión a construir, ¿sí? Esto me parece importante tenerlo en cuenta. Eso por un lado. Ahora, eso tiene que ver con qué es común y qué no es común, ¿no? Ahora, trabajar en espacios, dos cosas te voy a decir. Una es, trabajar en una pestaña común tiene esta dificultad que decíamos. Trabajar en subpestañas es una posibilidad. Esta última versión de Moodle lo que tiene es que en vez de ver la subpestaña debajo de la pestaña principal, es como que se ve abajo de todas las pestañas. Es un poco extraño eso. O sea, viste como lo mostré en uno de los ejemplos, que es, vos tenés todas las pestañas y las subpestañas de la pestaña en la que estás parada se ven abajo de todo, no se ven como desplegadas de la misma pestaña mayor, que antes sí era así. Pero bueno, las versiones de Moodle se van modificando y a veces, bueno,
Hay gente que le puede parecer mejor una cosa que otra o lo que fuese. Entonces digo, yo creo que lo tendrías que probar y ver qué te parece un poco para también vos, desde la vista de tus estudiantes, pensar qué es lo mejor. Yo sinceramente creo que lo mejor es, por otra parte digo, ¿no? Es no poner, o sea, yo no organizaría tanto, yo no soy de organizar las aulas en función de los tipos de materiales. ¿Por qué te digo esto? Porque si nosotros queremos pensar que el aula es un ambiente de aprendizaje, cuanto nosotros más traduzcamos la arquitectura del aula a la propuesta didáctico-pedagógica, ¿sí?, más estamos aprovechando el entorno como un espacio de aprendizaje, ¿sí? Es decir, si yo organizo el aula virtual en función de las temáticas digamos, que están dentro de mi propuesta, si yo les digo a mis estudiantes, bueno, la clase 1, que es de tal tema, está dentro de este otro gran tema, ¿no? De alguna forma estoy aprovechando el entorno para producir conocimiento en torno a la propuesta. Si yo organizo el aula en función de bibliografía, recursos, si la estructura del aula está en función de eso, porque digo, no digo no organizar los materiales al interior del aula en función de eso, ¿sí? Lo que incluso podrían ser subpestañas, podrían ser también, habría que pensarlo, pero no perdería de vista que aprovechar el entorno como un soporte de producción de conocimiento en torno a la propuesta. No sé si me seguís y me siguen. Entonces, eso es un consejo que yo te daría, ¿no? Y el otro consejo es lo que decía antes, no poner todo el material común en una sola pestaña, sino organizarlo por lo mismo que te decía recién, por el tema de organizar la propuesta y favorecer el entorno para el conocimiento de la propuesta, pero también para la navegabilidad, ¿sí? Porque si no se hace como mucho una sola pestaña. Estas son todas sugerencias. La mejor sugerencia es experimentar los usos. Así que bueno, por supuesto que eso es algo que te va a tocar hacer, pero en principio eso, de paso digo, aunque los demás no la vieron, el aula está linda y las etiquetas están maravillosas, solo tendría en cuenta más que nada esta cuestión de la arquitectura. Y una cosa más importante que no la mencioné, pero que viene a colación de tu pregunta. Esta cuestión de las comisiones. Nosotros trabajamos con pestañas por comisión, ¿sí? Y esa organización tiene que ver con esto que decíamos de que por ahí los profes puedan trabajar con autonomía, los estudiantes puedan estar organizados y no confundirse. En realidad, el aula virtual tiene la posibilidad de organizar las grupalidades adentro de una misma pestaña. Yo puedo poner en una misma pestaña a todas las actividades de las distintas comisiones porque puedo usar una funcionalidad que se llama restricción de grupos, que me permite a mí hacer que mi comisión vea solamente ese material. O sea, ve toda la pestaña, todo lo común, no tiene ninguna restricción, y las cosas, los elementos, los recursos que tienen que ser para un grupo en especial, yo le configuro la restricción de grupos, le pongo restricción de acceso en el material, elijo restricción de grupos, elijo el grupo y le tacho el ojito para que solamente sea visible para ese grupo. Entonces, en realidad, tampoco hace falta trabajar con pestaña por comisión. Pero bueno, porque además también puedo restringir el acceso de esa pestaña. Con lo cual digo, hay mucha versatilidad en ese sentido, ¿sí? Eso pensalo como vos mejor te parezca, sí. Sí, entiendo que es la opción de grupos separados. No. No, es otra cosa. Ah. Es otra cosa, sí, es otra otra bien, cosa. Bien. O sea, la opción de grupos, así como más llana, más lisa y llana, se usa más para los foros. Y la opción de restricción de materiales para que sean visibles solo para el grupo que corresponde, se hace a través, adentro de la configuración del material, en el ítem que se llama restricción de acceso. ¿Sí? Que no es grupos separados, es como otra forma de agrupar, es otra forma de utilizar las grupalidades, ¿sí? Bien. Sí, la verdad que lo pensé, pero creo que al menos en esta primera edición de la materia, me parece que es para quedarme más tranquila yo, de que sé que estoy en la pestaña en la que tengo que estar. Fundamental que estés tranquila vos. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o quieren que pasemos un ratito a la exploración? ¿Cómo lo ven, chicas? Si nadie se niega, podemos ir a explorar, creo yo. Muy bien. Bueno, lo dejo en sus manos. Bien, entonces hicimos un mapeo por un montón de aspectos y variables que son complementarias y a tener en cuenta a la hora de hacer el diseño de nuestras aulas.
y creo que todos nos quedamos con ganas, menos Barbie, de ver el aula de Noelia. Pero la propuesta ahora es hacer un ejercicio, tomarnos cada quien 10 minutos para mirar 2 espacios. El aula propia, con vista de estudiante, pensando a raíz de las resonancias de todo lo que fue compartiendo Bar al principio, qué aspecto nos gustaría modificar de nuestra aula. Y por otro lado, ahora en unos minutos les vamos a compartir en el chat un aula en la que ya están matriculadas, para que también puedan mirar 2 materias que montamos a modo de ejemplo, que tienen algunos de los aspectos que fue mostrando Bar en la presentación, y también puedan ver qué elemento o qué rasgo les gustaría llevarse de estas propuestas a sus aulas. Entonces, nos tomamos 10 minutos, miramos el aula propia con ojos de estudiantes, y seleccionamos algún aspecto que nos gustaría modificar, miramos este otro aula, y ver qué rasgo o elemento nos queremos llevar. Les voy a compartir pantalla para mostrarles 2 cositas nomás. Ahí están viendo, ¿verdad? Sí. Sí, ahí vemos. Les queríamos mostrar que acá tenemos 2 materias, nosotros montamos en un mismo aula, esto no pasa en general, pues solo a modo de ejemplo, 2 materias diferentes con propuestas diferentes. No las voy a mostrar en detalle porque la idea es que en estos 10 minutos las puedan explorar con sus ojos y tiempos, pero sí esta situación que contaba de las pestañas aledañas, en el caso de la materia de programación para profesorados, que es esta roja, tiene estas pestañas aledañas, una al lado del otro, y en el caso de sujetos e instituciones, al ingresar vemos que tiene esto de las subpestañas, y para que lo puedan también explorar. Y por otro lado, recuerdo esto de la vista de estudiante, en este caso yo estoy en esta vista, entonces cuando ingrese a mi perfil, lo que me va a decir es volver a mi rol normal. Si no estuviera en esta vista, me va a decir, como decía, cambiar de rol a, y me va a aparecer un listado de roles donde puedo seleccionar estudiante. ¿Se entendió? ¿Dudas, consultas? Manos a la obra, entonces. Buenísimo. Paso el link del aula por el chat para que puedan ingresar. Ya están matriculadas y matriculados. Si tienen consultas nos pueden ir haciendo, vamos a poner una música bajita y la consigna en pantalla, pero pueden interrumpir o mandar un chat y nosotros vamos tomando eso.
Tenemos unos minutitos más. Si alguno tiene alguna pregunta puede ir haciéndonosla. Igual todavía quedan, pero 2 o 3 minutos más. Bueno, acá vamos volviendo de a poquito después del relax de la música. Bueno, para preguntarles cómo les fue, qué vieron, qué tienen ganas de compartir con el resto. Obviamente que la exploración puede seguir después de que nos despidamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿puedo empezar? Sí. Obviamente. Hola, Betsabe, alumna mía, reciente, así que Sí. aprovecho para saludarla. Del profe. Bueno, en relación al aula de la asignatura en la que estoy, lo que veo es el tema este del scroll, ¿no? Que está toda la info como muy vertical y podría, no sé, en la pestaña principal, donde se presenta cómo nos vamos a manejar con las clases, podrían agregarse subpestañas. Es algo que lo veo como una posibilidad. Eso lo tomé de la pestaña de sujetos, que tiene la presentación, los recursos, las clases. Y también sumaría como pestañas las unidades del programa, de la asignatura. Eso es lo que modificaría del aula virtual. Y bueno, después en la comisión, están las pestañas de cada comisión. Podría agregar etiquetas para ordenarlas, porque están los recursos y las actividades, por ejemplo, un espacio de entrega, un espacio de recuperatorio, y no tiene un orden.
Eso es lo que vi. ¿Qué Buenísimo. materia acompañás, Betsabel? ¿Cómo? ¿Qué materia acompañás? Historia de la educación y de la educación física. Ah, está bien. Buenísimo, gracias por compartir. Hola, sigo yo entonces. Dale. Bueno, yo en mi caso estoy como alumna asistente en Introducción a la Matemática, del profesorado de Matemáticas. Estaba chusmeando, la profe la cambió toda, porque el cuatrimestre pasado eran 4 comisiones compartidas entre 3 docentes, y en esta oportunidad, en este cuatrimestre, van a ser 2 comisiones y las va a dar solo ella, va a estar solo ella. Entonces, borró un montón de cosas que eran muy confusas, estaba todo muy mezclado. De hecho, como asistente yo tenía los grupos de WhatsApp y todo el tiempo me decían, no encuentro tal cosa, no encuentro tal... Y yo tenía que identificar primero de qué grupo eran, de qué comisión eran, para decir, bueno, están en tal pestaña, ni yo las encontraba las cosas, así que realmente era un desastre, no voy a mentir. Ahora quedó un poquito mejor, pero bueno, después de toda la explicación que nos dio recién Bárbara, noté también, bueno, comparando un poco con las otras asignaturas que nos plantean ustedes, que por ahí nos faltan agregar algunas etiquetas que identifiquen ciertas cosas. Por ejemplo, noté que decía cronograma de la materia muy importante, no dejarlo pasar o algo así, pero estaba escrito muy chiquitito, como un hipervínculo, y se perdía entre todo el resto de las cosas. Y quizás a eso sí le hace falta una etiqueta que diga, bueno, mirá acá, toca esto, ¿no? Y que un poco más que le ponga lucecitas. Porque si de hecho sí es importante, ¿no? Nos tiene que llamar la atención al alumno para que lo mire. Si no, directamente lo pasa de largo. Y de hecho me pasó todo el cuatrimestre que me preguntaban la fecha de los parciales y yo decía, fíjate en el cronograma. No lo encontraban y bueno, por eso me llamó tanto la atención que estuviera chiquitito. Y además, un poco como decía la compañera, por ahí está como un poco mezclado también el tema de cuándo es un foro obligatorio, cuándo es un foro por ahí opcional, o actividades opcionales y actividades obligatorias. Eso creo que también habría que identificarlo, o quizás es una decisión de la docente, ¿no? Que no esté totalmente identificado, eso no lo tendría que conversar con ella. Pero bueno, ahí en algunas pestañas hay unos videos que son tipo de refuerzo. Por ejemplo, bueno, como es de matemática, les puedo nombrar a Paenza, que todos por ahí lo van a conocer. Son videos de él y están como puestos más chiquititos, no es que están en una pantalla gigante. Como por ahí hay un Genially que sí está bien grande, y los videitos están más chiquititos, por ahí son de refuerzo, no se indica, no está detallado que son de refuerzo, que son opcionales. Pero me parece que eso dentro de todo quedó bastante bueno. No sé cómo se hace el tema de cuando incrustás el Genially para achicarlo o modificar el tamaño. Sé cómo incrustarlo, sé cómo hacerlo, pero no sé cómo achicar o modificar el tamaño, para que justamente no sea esto de que, bueno, decís, venís bajando, tenés un videito así, un cuadradito así chiquitito, y de repente te aparece una cosa así gigante. Y bueno, queda como choqueante también, ¿no? Por parte del que está navegando y que recién entra quizás al aula, más que es una materia del primer año, es la primer materia de la carrera, son ingresantes la mayoría, son muy pocos los recursantes, y bueno, están aprendiendo además a manejar el campus. Entonces, es como que eso también me parece que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que tienen que aprender a usar el campus, incluso no saben usar el Genially tampoco. Entonces se dificultan un montón de cosas. Y como decía recién una de ustedes, el tema de usarlo desde el celular también es más difícil. Todo es más difícil. Entonces está bueno, lo digo más que nada porque lo vi en la pestaña esta de programación que ustedes nos compartieron. Me estaba por poner a jugar al Pac-Man, pero bueno, no me daba el tiempo. Yo armé un Pac-Man en algún momento, así que me gusta todo eso, está buenísimo, pero lo pensaba desde el lado del estudiante que usa el celular, ¿no? Por ahí es medio complicado. Incluso cuando armas un Genially te dice que es mejor armarlo desde la computadora y no desde el celular porque es más fácil manejarlo. La misma aplicación te lo está diciendo. Y entonces lo pienso desde el lado de los alumnos que, bueno, que por ahí no cuentan con un dispositivo, con una compu, y tienen que hacerlo sí o sí desde el celular. No sé si eso
es una traba o es mejor no usar tanto Genially o no. Eso es más una consulta que... Sí, ahí, antes que se me olviden, te voy a decir algunas cosas, porque tengo creo que una respuesta por cada cosa que dijiste y no sé si me voy a acordar. Con respecto a el cronograma visible, te quería comentar, obviamente todos los recursos que mencionaste son válidos, las estrategias, digo, pero nosotros tenemos entre estas etiquetas disponibles, ¿no? Hay una biblioteca de plantillas y de etiquetas, ¿sí? Que están disponibles, ¿sí? Que acompañan toda esta propuesta que estamos dándoles. Ahora, entre esas etiquetas hay una etiqueta que se llama, bueno, que dice materiales importantes para la cursada. Y esa es la etiqueta que estamos utilizando en las materias UNAUR, que estamos como haciendo como una organización medio similar, es la que estamos usando para lo que es programa, cronograma, encuadre, todo lo que tiene que ver con un poco con estas cuestiones de la materia. Igual quiero decir otra cosa importante. Hay que pensar el aula virtual como un entorno que tiene que tener una movilidad interna. Y esa movilidad interna se la tenemos que dar nosotros los docentes, ¿sí? Las docentes. El aula sola en sí misma tampoco es que va a funcionar solamente como un organizador. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros cuando trabajamos y presentamos la propuesta, no es lo mismo trabajar en la presencialidad que en la virtualidad. Entonces, en el encuadre que nosotros damos para el trabajo con nuestros estudiantes, tenemos que incorporar el entorno como un elemento, o sea, como un elemento que es parte. No lo tenemos que tratar como algo que está ahí y que es igual o que no importa o que es transparente. Tiene su propia lógica, tiene cosas que son muy aprovechables, pero las tenemos que transparentar. Entonces, por ejemplo, si para nosotros es importante que entren al programa o que entren al cronograma, nosotros podemos hacer hincapié en eso verbalmente, hacer hincapié en eso en algunos materiales, podemos recordarlo en cada unidad con una etiqueta que diga no olviden y linkear el cronograma desde cada unidad para que no pierdan de vista esa secuencialidad que está presente en el cronograma. Digo, pensemos en esto, no pensemos solo en que el aula nos resuelva con sus posibilidades técnicas o con sus posibilidades gráficas. Pensemos nosotros y nosotras como docentes qué podemos y tenemos que hacer para que esos elementos tengan la presencia que necesitamos. Eso por un lado, ¿sí? Hay cosas para hacer desde el aula, hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, el Genially se puede, a través del HTML, disminuir el tamaño, ¿sí? Yo en esta plataforma no lo probé, esta plataforma es nueva, o sea, es nueva. Hubo una versión, digamos, una actualización, entonces algunas cosas puede ser que todavía estén en revisión, pero si vos vas al iconito de HTML, donde dice 100%, podés ponerle 90, 80, 70. Yo lo hago en otras plataformas, no me fijé en esta. Ahora, lo que no se puede hacer, por ejemplo, con el Genially es centrarlo, porque si vos lo centrás, después no se ve cuando lo guardas, pero fíjate si el tamaño lo podés reducir de esa manera. Eso te quería decir. Y después había otra cosa que, bueno, ya se me olvidó, que era algo de lo que dijiste, tercer punto, que no me acuerdo qué era. Bueno, no sé si vos te acordás y yo rememoro o después de eso... No sé a qué era lo que me querías responder, porque hablé mucho. Yo reconozco que cuando arranco le doy. Pero quizás por ahí el tema de esto del Genially en cuanto a la dificultad que puedan tener desde el celular, me parece que podría ser eso. Sí, eso. Mira, eso es importante, eso es muy importante. Lo que quería decir es, el Genially, para producir un Genially es complicado usar el celular, ¿sí? No para ver el Genially. Eso por un lado. No es lo mismo consumir que producir, ¿sí? Más allá de que el consumo sea activo porque es una herramienta interactiva, no importa, pero digo, en lugar del docente o de la docente que produce el material, sí, en el celular es muy complicado. Pero no para verlo, no para recorrer un material interactivo. Ahora, otra cosa importante, el Genially, para verlo bien desde un celular y poder manejarlo el estudiante, tienen que poner en horizontal el celular. Eso también es importante. La vista que nosotros tenemos en la pantalla se reproduce igual en el celular si yo lo pongo horizontal. Si vos pones vertical, el Genially se va a ver una cosita chiquita y así si uno funciona, uno lo primero que piensa es que no funciona. En realidad lo das vuelta y ahí se ve bien. Entonces, no es tanto un problema del estudiante usar el Genially en el celular, es del docente producirlo y del estudiante que lo ponga en horizontal.
Eso te quería decir. Sí, ahí yo sumo que me parecía súper importante esto que traía Julieta de no es lo mismo saber que trabajamos con estudiantes que por ahí recién ingresan a la universidad, que es su primer experiencia en el nivel superior y que obviamente no tienen por qué conocer el campus o el Moodle. Y esto que trae Bar de, bueno, ya sabemos que el Genial y para verlo desde un celular lo tienen que poner en horizontal, está bueno tener en cuenta esas dos cosas para poder ir haciendo ayuditas. Hay ciertas herramientas que aprendimos a usar en todo este tiempo de virtualidad, quienes somos docentes o quienes somos estudiantes, que por ahí pensamos que ya todo el mundo conoce, ¿no? Como, bueno, todos ya sabemos usar Zoom o Padlet, y muchas veces quien ingresa a nuestra aula es la primera vez que ve un Padlet en su vida, y a veces hay que decir, bueno, para agregar una entrada tienen que ir al más que se ve abajo. Y quería traer esto que decía Julieta y Bárbara, que es verdad que muchos estudiantes cursan desde un celular, que hace unos días mandaron un mail desde la universidad donde se retomaba el sistema de turnos para que los estudiantes puedan sacar un turno para ir a usar computadoras con internet a la universidad. Voy a pasar por el chat el link, pero está bueno tenerlo en cuenta para poder transmitirlo a los estudiantes. Eso. No sé si Mauricio, Pamela o Noé se quedaron con ganas de compartir algo más antes de despedirnos. Sí, hola, de nuevo. Bueno, sí, no, yo me quedé como con muchas más preguntas de las que vine, pero bien, útiles. Sí, bueno, viendo las aulas que ustedes sugirieron, pensé dos cosas para incorporar, o sea, para modificar y para incorporar. Primero que yo en las clases las había pensado con una hoja de ruta en PDF y digamos, una versión en audio de esa misma hoja de ruta, como una cosa subida, una abajo de la otra. Y vi que, si no me equivoco, en la de sujetos e instituciones estaba el recurso de página y pensé que quizás puedo hacer una página de la hoja de ruta donde esté el texto de esa hoja de ruta, la posibilidad de descargarla en PDF y el audio como todo en un solo espacio, ¿no? Porque si no también se empiezan como a agregar como cosas a la lista de lo que aparece en la clase. Así que eso me lo anoto como para incorporarlo. Y bueno, sí, pensé que me parece que quizás lo de dividir en unidades, esta materia tiene 2 unidades, o sea que tampoco son tantas, en vez de dividir en comisiones, me va a permitir organizar el material de otra manera. Sobre todo porque la segunda unidad está pensada como en caminos que se pueden elegir. Así que bueno, quizás tenga que entregarme a eso. Pero sí, y lo chequeé desde el celu, lo que hice fue como verlo directamente desde el celular. Y no, me pareció claro, digo, las subpestañas me parece que se entienden, en la de sujetos al menos se entendía desde el celu cuál era la lógica, así que voy a evaluar en estos poquitos días que quedan esa modificación. Buenísimo, buenísimo, Noelia. Igual, eso, fíjate vos, la primera cursada también tomala como una experimentación. Me parece que está bueno, tenés ahora ya como una gama importante, una mirada así amplia y podés probar. Fíjate que es mejor, digo, lo de las comisiones depende esto, si querés trabajar con restricción de grupos, si querés trabajar con pestañas, depende mucho también de lo que estés pensando y sí, digo, por ahí podés poner, Dana, yo diría de que pongas tu mail, si te parece, en el chat, para que nos escriban cualquier cosa, pero también para contarles que la idea que tenemos es seguir creando espacios de acompañamiento donde puedan llevar estas dudas puntuales. Igual no las dejen de hacer por mail para no trabarse, porque por ahí faltan 2 semanas y ustedes quieren hacer algo y no pueden, digo. Entonces ese espacio está. Pero además, poner a disposición espacios de encuentro para que puedan acercar como las inquietudes, quizás anticiparlas en un formulario para que cuando nos juntemos ya tengamos organizada la dinámica del encuentro. Así que cuenten con eso. Todavía lo estamos terminando de armar en función un poco de lo que va saliendo en estos primeros talleres.
¿Te Se nos fue Mauricio. parece? Sí, ¿te parece por un lado invitarles a mañana, que va a haber eso, va a ser más un espacio esto de consultas a demanda, así que mañana a las 11 vamos a trabajar en esto, en como las arquitecturas del aula, si quieren están invitadas nuevamente, vamos a invitar también a quienes participaron de esta misma edición antes de las vacaciones, y después de este encuentro también les vamos a mandar un mail con la presentación, con el acceso al aula, para que también puedan seguir ahí explorando un poco más, y bueno, con el mail también para que se contacten, como decía Barbie. ¿Algo más, compañeras? El tablón de recursos. También El les tablón vamos. de recursos, sí. Y Pamela ya está matriculada en el aula, que entiendo que tenía una dificultad, pero bueno, quizás Pamela pudo mirar algo igual a partir de la presentación y de todo lo que estuvimos conversando, pero bueno, nada, eso, si cada uno tiene algo para traer, no es obligatorio. El tablón de recursos que dejó ahí Dana también es un lugar donde juntamos muchos materiales tutoriales, distintos programas para distintas cuestiones que ustedes quieran presentar en las clases. Bueno, es un buen lugar de la página de docentes y de la universidad para ingresar cuando tienen una duda y para también ver más posibilidades de uso. Sí, ahí tienen varios encuentros, están las trastiendas, tienen como índices para que puedan ir al lugar exacto donde que quieren ver o escuchar o reescuchar de los videos, de las trastiendas, tutoriales, así que lo que decía Cel, es un lugar de referencia porque tienen un poco de todo, perspectivas más didáctico-pedagógicas, técnicas, tecnopedagógicas, bueno, en fin. Así que es muy valioso el material para que lo puedan aprovechar. Bueno, entonces ya está el recurso compartido del tablón de recursos para que lo tengan a mano. Les vamos a mandar un mail con estos materiales de cierre de participación. Les recordamos la invitación y el encuentro de mañana. Y se llevan el mail de Dana y estamos en contacto para futuros encuentros que pongamos a disposición para que acerquen dudas, cuestiones puntuales o incluso que las anticipen, ¿sí? ¿Les parece? Buenísimo, yo quiero agradecerles el espacio, bueno, y el tiempo. Creo que solo Noelia se sumó como docente, todos los demás somos alumnos asistentes, así que verán que queremos aprender. Ya a algunos de nosotros nos queda poco, así que para recibirnos, y bueno, nada, nos viene bien todo esto, así que muchas gracias. Sí, es una alegría, la verdad que estábamos notando eso, que había varios estudiantes asistentes y incluso hasta el mío, que se fue, Damián, que es estudiante asistente mío, digo yo, ¿no? de mi materia. Así que, nada, una alegría verles por acá y está buenísimo que eso, a veces los profes también están como muy organizando y están como muy metidos en el armado de la materia y de otras cuestiones, entonces está buenísimo que ustedes tengan una pata acá, ¿no? Me parece que es un reaporte también para los equipos docentes, me alegro. Bueno, gente. Muchas Gracias por su tiempo. Gracias. No, hasta Estamos luego, en muchas contacto. gracias. Chau, chau. Hasta luego. Hasta la próxima. La grabación.